Hola, vamos a continuar con el desarrollo del Minimoog denominado Diseño y Análisis de Representaciones Estadísticas. En este video complementaremos el trabajo realizado en el anterior, concentrando la discusión en diferentes elementos relacionados con la construcción de cuadros estadísticos. Recordemos la información utilizada en el problema anterior, que correspondía a una muestra aleatoria de 120 nacimientos individuales correspondientes a mujeres embarazadas que residían tanto en zonas urbanas y rurales y que tendrían sus hijos en 3 de los hospitales más importantes del área capitalina. Se consideraron las variables hospital, residencia, sexo, fumado y bajo peso al nacer. La base de datos correspondiente fue la siguiente. En primer lugar, debemos recordar que las bases de datos nos permiten identificar diferentes elementos propios de los análisis estadísticos. Algunas veces a las categorías que toman las variables cualitativas se les asigna un código numérico para simplificar la notación y el análisis. Por ejemplo, vamos a utilizar los siguientes códigos. Para hospital, incluiremos los valores 1, 2 y 3. Para residencia, 0 y 1. Y así sucesivamente para las otras variables. A este proceso se le llama codificación y viene a simplificar la base de datos de manera que queda lo siguiente. Hay que hacer notar que los códigos correspondientes a las variables cualitativas no tienen un valor numérico como tal. Solamente las variables cualitativas ordinales se procura que respeten el orden preestablecido, ya sea de menor a mayor o viceversa. Con fines ilustrativos, supongamos que queremos resumir la variable hospital en sus 3 categorías. Desde el punto de vista didáctico, la práctica que realizan los estudiantes desde los primeros años escolares consiste en agrupar los datos que son repetidos e ir determinando la frecuencia de cada categoría. Con este análisis se espera que puedan fácilmente llegar a tener la siguiente información, que corresponde al número de madres de la muestra aleatoria que fueron atendidos en cada hospital. Es importante que en las primeras actividades los estudiantes puedan realizar esta tarea de conteo. Esto les ayuda a asimilar el concepto de frecuencia, aunque más adelante, si se cuenta con la tecnología necesaria, se pueden utilizar herramientas tecnológicas para realizar esta labor. Aunque el cuadro permite comparar la cantidad absoluta de nacimientos entre los hospitales, muchas veces interesa también realizar una comparación relativa, es decir, comparar el peso o ponderación que tiene este valor en relación con el total de nacimientos observados. Esto se puede realizar determinando el porcentaje respectivo para cada una de las categorías consideradas en el estudio. Este cuadro viene a cumplir con el cometido de resumir la información de los datos. Se puede observar de una manera simple el número de nacimientos que se produjo en cada hospital. Sin embargo, con el propósito que el cuadro sea autosuficiente, de manera que el lector pueda contar con información completa para comprender el mensaje sin necesidad de buscar en otras partes del texto, se deben incluir otros elementos que permitan lograr dicho objetivo. Un título que debe proporcionar información suficiente para que el lector pueda comprender el mensaje que se ha resumido en el cuadro, debe ser breve y conciso y al menos debería contener los siguientes elementos. Debe indicar qué tipo de datos se está mostrando. Requiere clarificar de dónde se han tomado esos datos. Debe hacer referencia al tipo de clasificación de las variables por fila y por columna. Y debe indicar también el momento o periodo en el cual se recabó la información. Un encabezamiento que indica la información que ha sido resumida en cada columna. Y una columna principal que indica la información que ha sido resumida en cada fila. El cuerpo constituye el contenido numérico del cuadro. Se resumen los datos correspondientes a la variable o variables consideradas. Se acostumbra incluir los totales. En los casos en que sea apropiado, se deben incluir porcentajes para visualizar la distribución relativa de los datos, sobre todo si se requieren realizar comparaciones entre ellos. La fuente, en casos en que la información es existente, se incluye una cita al pie del cuadro en donde se indica la referencia a la fuente primaria o secundaria que proporcionó o recabó la información originalmente. Si la información no existía y fuera recolectada por la persona o institución que elabora la representación, no es necesario citar la fuente o simplemente se escribe fuente propia.
Y en aquellos casos en que sea necesario hacer alguna aclaración con respecto a algún tema particular del cuadro, se incluye una nota aclaratoria. Un detalle importante a destacar es que en los cuadros no se acostumbran a incluir líneas en forma de cuadrícula, solo líneas que separan la fila de encabezamiento y una línea de cierre del cuadro, tal como se muestra acá. Cuando se requieren incluir varios cuadros en un mismo documento, se recomienda numerarlos para poder hacer referencia a ellos en el texto. En materia estadística, los cuadros constituyen una importante herramienta para el resumen de los datos. Hemos analizado diferentes elementos a considerar dentro de las actividades de aula y que permiten interactuar con diferentes procesos matemáticos y otros aspectos del currículo para la enseñanza de las matemáticas, tal como se discutió en estos últimos dos videos. En el próximo analizaremos otras formas de representación que complementan lo que hemos visto hasta ahora.